Hola, ¿cómo están? Bueno, muy buenas tardes a este evento en homenaje al doctor profesor Carlos Saavedra Lamas. Para mí es un honor realmente abrir este evento en homenaje a alguien que estudió en el mismo colegio que yo, además. Pero bueno, por supuesto que ha hecho otras cosas en la vida, además de ir al colegio secundario. Entre otras cosas, muchas otras cosas, fue rector de nuestra Universidad de Buenos Aires y además fue el primer premio Nobel de toda Latinoamérica. Así que esos son dos pequeños datos que me parecen interesantes como para abrir entonces este evento que está siendo organizado por nuestro Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y por el Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, además del Foro Universal para la Paz. Así que bueno, con todo gusto entonces, como son varias las exposiciones que están previstas para hoy, y son varios los expositores y las expositoras que nos van a acompañar. Entonces yo les voy a pasar ahora la palabra a quienes van a coordinar este encuentro, a Rubén Burgos y a Silvia Giurlani. Así que bueno, muy buenas tardes y felicitaciones realmente por este evento de esta tarde. Gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes. Nuestro agradecimiento a los expositores y expositoras, presentadores y presentadoras, como al público que nos acompaña. En primer lugar, expondrá la profesora doctora Verónica Lescano Galardi, que será presentada por el profesor universitario de Brasil, magíster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona y doctorando de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, don Nelson Basile Neto. Adelante. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias al Departamento de Ciencias Sociales, en nombre del profesor Ricardo, por este evento. Felicitaciones, querida Silvia, presidente del Foro por la Paz, por la creación del foro y de este evento. Es para mí un honor participar en esta noche y poder presentar a la profesora Verónica Lescano, ella que es abogada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, es doctora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesora del programa de cursos intensivos de doctorado de la Facultad de Derecho de la UBA. Es investigadora y directora de proyectos de investigación, investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Ciencias Sociales, Dr. Ambrosio Rioja. Ella que publicó libros y participó de revistas académicas del país y del exterior. Es expresidente y actual vicepresidente de la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica. Profesora Verónica, te escuchamos con mucho gusto. Gracias, Nelson, querido. Gracias como siempre. Bueno, primero, muchas gracias por estar acá compartiendo este espacio y mi gratitud completa a mi querida Silvita, que además que es una reina total, tiene brillantes ideas y esta es una brillante idea poder congregarnos en torno a la figura y a todo el aporte que ha dejado nuestro querido doctor Carlos Saavedra Lamas. Mi agradecimiento continuo al maestro Ricardo, que está en todas, 200 eventos por día y él está en todas, es así, se pasea de la sala al comedor por todos los temas del planeta, así que mi total gratitud. Andrea Gastrón, que es mi ídola, yo soy fan de Andrea, así que total gratitud, Andrea, gracias por estar, y a todas las queridas amigos y amigas que están acá con nosotros, realmente es un honor. Bueno, para ser rapiditos, porque me dijeron que tengo que estar con el tiempo justito, así que vamos a empezar. La finalidad, y máxime teniendo acá a Francisco, que es familia, entonces Francisco nos va a contar de las cosas personales, de lo que queremos saber, de la intimidad nos va a contar Francisco. Y Silvita me dijo, y yo le dije, ¿de qué querés que hable? Y qué sé yo, hablar de la parte de la educación. Vos andás por ese lado. Bueno, entonces vamos a hablar de la educación. Es tan vasta, gente, tan vasta la expertise
énfasis que ha puesto Saavedra Lamas en torno a la educación argentina, que yo no puedo en 12 minutos más que hacer una breve reseñita de alguito. Y entonces, en esa elección me gustó, porque supongo que acá nuestro querido Sandro se va a abocar y nos va a recordar toda la labor como rector y como funcionario, como político, como estratega. Entonces, en realidad, lo que a mí me gustaría trabajar es un tema que para Argentina es importante, pero no es conocido, de las tantas veces que la historia invisibiliza en vez de poner en valor, que es el aporte que hace Carlos Saavedra Lamas, que hizo en sentido estricto en lo que se llamó la escuela intermedia. Este es un proyecto de reforma educativa de 1916. Fíjense que este hombre había nacido en 1878, por más que Ricardo dijo que no hay que dar la fecha, porque salen de Wikipedia, la necesito para que calculen la edad. O sea, es un típico, y Sandrito recién me dijo, es de la generación centenario, exacto. Saavedra Lamas es de la generación del centenario, o sea, es la generación que nosotros ubicamos en 1910 como punto ahí estructural, porque son 100 años desde la Revolución de Mayo. Y muy joven, Saavedra Lamas se convierte en ministro de Educación, Instrucción Pública, se llamaba en ese momento, Justicia e Instrucción Pública, y al muy poco tiempo de estar en la cartera ministerial, decide presentar un proyecto que es un proyecto de reforma educativa que realmente es bastante más importante de lo que las investigaciones le han dado lugar. A ver, Saavedra Lamas tiene, como les digo, un problema y una ventaja. El problema es que está dentro generacionalmente del grupo de lo que vulgarmente se llamó acá la clase conservadora, una clase tradicionalista. Y esto para algunas personas es un aditamento, una cualidad positiva, y para otra gente es algo negativo. Concretamente, si lo planteamos ideológicamente, hay toda una corriente de cuestionamiento continuo hacia el conservadurismo y todo lo que significó el programa del 80 primero, el programa del centenario después, y la presencia de los conservadores, liberales y demás, porque se los pone todos como si fueran lo mismo, toda la clase dirigente tradicional se los pone en el mismo saco de gato. Bueno, la realidad es que en sentido estricto, Saavedra Lamas lo podemos ubicar en los que se llamaron liberales reformistas, que fue un subgrupo al interior del programa de superación del positivismo del 80, que lo que buscaba es empezar a trabajar sobre bases de ampliación de la participación ciudadana. En este contexto, el proyecto, la reforma, porque en realidad fue un proyecto pero que tuvo entidad de reforma, aunque no logró la sanción legislativa, es un proyecto de transición educativa entre lo que es la educación formal básica, que nosotros en nuestro país llamamos primaria, y la educación secundaria o media. Lo que plantea en Carlos Saavedra Lamas, a partir de La Pluma en colaboración con Víctor Mercante y Horacio Rivarola, si estuviera acá Fresia diría Verónica ya salió con Rivarola, Ricardo dice que soy la viuda ilustre de Rivarola, esa pedal porque siempre los nombro. La realidad es que esta tríada de intelectuales, porque si hay algo que fue Saavedra Lamas fue un intelectual, la realidad es que lo que se proponía era generar una respuesta frente a un conflicto que realmente es estructural en nuestro país, que tiene que ver con el analfabetismo que iba en crecimiento muy a pesar de la 1420, la primaria laica libre gratuita, iba creciendo el analfabetismo y lo que iba creciendo, un problema que llega a nuestros días, que tiene que ver con que el egresante de la escuela primaria no está preparado para aprobar el curso de ingreso de la secundaria, lo que en ese momento eran los colegios nacionales. Entonces, ¿qué propone Saavedra Lamas? Dice, hagamos un stop con el tema del enciclopedismo propio que estructura la formación del Colegio Nacional y el crecimiento del Colegio Nacional, que solamente piensa en el profesional liberal universitario, y empecemos a formar ciudadanos y ciudadanas que tengan posibilidad de elegir qué quieren y en qué quieren formarse y vivir. O sea, acá hay un tema que sale, en mi
modo de ver y analizarlo, sale de lo ideológico y se para claramente en el buen ciudadano. Un buen ciudadano que no es el buen ciudadano perfecto, sino una persona responsable de qué va a hacer de su vida. Entonces, corta con el sistema de que solamente determinadas clases accedían a la universidad porque tenían formación de colegios nacionales. Él también egresa, como dijo Andreita, son todos del Nacional Buenos Aires. Para que la gente se ubique, que somos todos acá hermanos regionales, pero no necesariamente conocen, Ricardo también, porque si no Ricardo me mata, que no me le digan. A ver, el Nacional Buenos Aires históricamente fue y es el colegio del que egresan las clases dirigentes o dominantes si tenés una ideología más de centro. Entonces, ¿qué significa? Que te preparan para ser alguien en la vida con responsabilidad política. Política en el sentido de transformación de la realidad. Nos encontramos con Ricardo, con Andrea, que dan clases, claro ejemplo que esto es así, ellos trabajan en el ámbito universitario, nos encontramos con Saavedra Lamas, que trabajó en el ámbito internacional y local, y así todos los egresados y las egresadas están preparados para eso. Entonces, ¿qué va a decir Saavedra Lamas? Si lo único que hago es pensar en un país que solo va a tener egresados bachilleres universitarios para las posiciones de transformación de la realidad que titularizan, ¿qué hago con la gente que deja de estudiar, o sea, la deserción escolar? ¿Qué hago con la persona que no puede llegar a un examen de ingreso y no lo aprueba? O sea, ¿qué hago con la gente que me queda en el camino hablando mal y pronto? Entonces, hay proyectos de escuela intermedia. La escuela intermedia va a ser que en vez de tener 6 años de escuela primaria, lo que él dice es, en cuarto grado, o sea, cuando la persona tiene unos 8, 10 años, ahí ya nos encontramos que la persona que no tiene los alumnos, las alumnas, que no es como que súper estudiosos, como que tienen situaciones familiares complejas, dejan la escolaridad y automáticamente se plantean un trabajo. En Argentina el tema del trabajo infantil es una de las cosas graves que tenemos, que será materia de otro encuentro. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos deserción, tenemos analfabetismo. ¿Y qué tenemos? En 1912 la ley Sáenz-Peña, o sea, de voto, que ya deja de ser cerrado y calificado y empieza a abrir las bases de la ciudadanía. Ahora, si yo abro las bases de la ciudadanía y el ciudadano no está formado, ¿qué hago? ¿Qué hago como país? O sea que en Saavedra Lamas la reforma educativa de la escuela intermedia tiene que ver con su idea de nacionalismo. Un nacionalismo, esto para la reunión del otro día, estos nacionalismos propios del liberalismo reformista, que lo que pretenden es superar el positivismo, pero recuperar una cierta unidad, esa famosa unidad interna que a tanto nos ha costado durante el siglo XIX en nuestro país llegar a tener. Entonces, dice, hagamos una cosa simple, hacemos 4 años de educación primaria, hacemos 3 años de educación intermedia y después planteamos un colegio nacional, un comercial, una técnica, un oficio de 4 o 5 años. Entonces, ¿qué hago en esos 3 años que tengo un niño, una niña de 11 años y no va a ir a más de 14 o 15? ¿Qué hago? Le doy un núcleo de conocimientos básicos que lo vaya preparando para la vida. Conocimiento técnico, conocimiento especializado, pero clásico para todos el mismo. Y después le hago un núcleo de contenidos especializados, porque ahí el chico, la chica ya empieza a definir para dónde le va. Le va para lo artístico, le gusta más lo industrial, le gusta más lo técnico, le gusta el bachiller, le gusta lo comercial. O sea, acá se vincula algo que, insisto, ya voy cortando, pero es que es un tema que realmente a mí me enloquece. Acá se ve la psicología que empieza a dar vueltas, la psicología social, que es edad, madurez. En este binomio, tanto Víctor Mercante como la escuela que le precede, que es la de Pedro Scalabrini, en la Escuela Normal del Paraná, empiezan a trabajar por empezar a educar en formaciones con grado de realidad que sirvan. Entonces, no tiene sentido 15 materias durante 5 años que no sabemos para qué sirven. Eso es el enciclopedismo en 2 palabras. Ahora, empiezo a formar una persona, ¿a vos qué te gusta, Ricardo? ¿Y a vos te gusta el cine? Y bueno, ¿por qué no le empezás a dar a las artes combinadas? ¿Se dan cuenta? Esto que hoy nos parece que es lo obvio, ya lo tenemos en 1916. Esta reforma, para ir ya cerrando, va a estar un año trabajándose,
un año curricular trabajándose, y vamos a tener que Víctor Mercante lo llega a implementar en la escuela de graduadas anexada de la Universidad Nacional de La Plata, y va a ir hasta la experiencia, va a ir hasta el 26. ¿Qué hace, mi amor? ¿Cómo estás, Leandrito? Ahí está saludando en el chat, cosa que a Ricardo le revienta. Pero lo que vamos haciendo amigos igual. A ver, se forma la experiencia en La Plata y tenemos los testimonios de los egresados, como de este paquete, que agradecen que el modelo de formación que recibieron les ayudó a definir claramente sus destinos como adultos. Entonces, como para dejar esto picando, como para poder enlazar, tenemos que, Saavedra Lama lo conocemos como político internacional, como diplomático, como premio Nobel. Fíjense que todo eso, todo eso a lo que él llega, en el 16, 25 años antes, el hombre había apostado por la educación. Una educación centrada en la realidad de la sociedad argentina, para que en vez de disgregarse la sociedad, pudiera empezar a tomar una entidad. En ese nivel es el nivel de nacionalismo, yo diría social, en esta idea de sociabilidad que estamos manejando. Entonces, fíjense que llega rector en el 41, 25 años después, cuando ya deja toda la actividad internacional, de política internacional, cae rector y hace lo mismo a partir de enlazar los programas de las distintas unidades académicas para poder relanzar la Universidad de Buenos Aires en el típico eje que nucleó a la generación del centenario. Un minuto, doctora Lescano. Ya voy, estoy cerrando. Tengo aquel cronómetro, Rubén, así que tranquilidad. El eje es realidad y sociedad argentina enlazan en una interacción, y la responsabilidad de la educación es formar para lo que hoy llamamos, en un paradigma complejo, las políticas de anticipación e innovación. 1916, Carlos Saavedra Lamas había dejado sentadas estas bases para nuestra educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Verónica Lescano Galardi, por su excelente y clara exposición. En segundo lugar, expondrá el profesor doctor Sandro Olaza Payero, que será presentado por la profesora universitaria de Angola y participante del programa de doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Amor de Fátima Mateus. Adelante. Muchas gracias, doctor Rubén, muchas gracias. Buenas noches a todos. Un abrazo muy grande a toda la equipa de este grande programa, esa gran homenaje que se hace hoy. Nunca me recuerdo de ter participado en una tan grande homenaje. Es un honor estar acá, pero que agradezco inmenso a doctora Silvia por me ter invitado. Tengo el gran honor de presentar al doctor Sandro Olaza Payero, abogado y doctor de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Historia del Derecho y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Salvador, en cursos de grado y posgrado. Profesor Sandro es también profesor del programa de cursos intensivos de doctorado de la Facultad de Derecho de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Es también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Giosa, de la UBA. También es miembro del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho de la Academia Argentina de la Historia y secretario del Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, entre otras instituciones. Doctor Sandro es autor de numerosos trabajos en su área de especialidad. Por favor, doctor. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me escuchan. Muy bueno. Bueno,
Muchísimas gracias, Amor, por esta presentación. Muchísimas gracias a la iniciativa de la doctora Silvia Giuliani por este homenaje a este gran jurista. Y como siempre, bueno, tomé la costumbre de dedicar conferencias a alguien, ¿no? Así que dedico esta conferencia a la doctora Verónica Lescano Galardi, mi colega con la cual trabajamos estos temas de la generación del 80 de 1910, y seguiremos trabajando con la querida Vero. Me quedé pensando en lo que estuvo exponiendo Vero respecto al doctor Carlos Saavedra Lamas. Un hombre múltiple, un jurista que no solamente se abocó al derecho internacional, sino que es un precursor y el introductor del derecho laboral en nuestra facultad. Fue profesor de sociología también en la Universidad de La Plata. Y ya que estamos hablando de reforma, porque la reforma universitaria no solamente fue en 1918, 1919, sino que llega hasta ahora también. Con todos estos contrapuntos de avances reformistas y antirreformistas, que es un poco mi tesis postdoctoral, bueno, que me dije el doctor Ricardo Rabinovich Berman. Entonces me quedé pensando que un joven profesor, en 1906, suplente de finanzas, cuando en esa época los profesores suplentes no tenían ninguna categoría. Esto viene justamente después de 1919 en nuestra Facultad de Derecho. Prácticamente hacía mucho más que un profesor titular, porque la queja de los alumnos eran que los profesores titulares, que eran políticos, se dedicaban al foro, eran operadores jurídicos, no estaban en las clases, y sí están los profesores suplentes. Se quejaban de algunos profesores suplentes que no tenían méritos académicos, pero en el caso de Saavedra Lamas le sobraban los méritos académicos, era un profesor muy querido por los alumnos, y al poco tiempo lo convoca Joaquín B. González, que ustedes recuerdan como el fundador de la Universidad Nacional de La Plata, krausista, y por otra parte un gran impulsor, igual que su hijo Julio B. González, de la reforma educativa. Y esto me hace acordar a lo que recién dijo Vero, de los liberales reformistas, como dice Eduardo Zimmerman. Porque a veces decimos, mira, a ver, los radicales y los socialistas son únicamente los reformistas, no en lo político solamente, sino en lo educacional. Pero no, hubo muchos conservadores y liberales que estaban con la reforma. Prueba de ello son los distintos planes de reforma desde fines del siglo XIX hasta 1919. Ese es un aspecto muy interesante también. Como, por ejemplo, Saavedra Lamas ve el aspecto social también. Incorpora a nuestra facultad en 1919 la materia Derecho de Legislación Industrial, que va a ser Derecho Laboral después. Porque él se inspira en el Código Laboral de Joaquín B. González. Ese Código Laboral que está hecho por muchos krausistas, muchos socialistas intervienen, son convocados por este progresista, que es Joaquín B. González, que Saavedra Lamas lo considera su maestro. Ahora, Joaquín B. González, que era un gran pedagogo, mira, yo te diría que en esa época, en ese contexto histórico, era una especie de Paulo Freire mezclado con Ricardo Rabinovich. Te estoy hablando de principios del siglo XX. Entonces, estamos en el contexto de lo que es el orden conservador, como dice Natalio Botana. Argentina es el primer país de América Latina y es un país que rivaliza con Estados Unidos. Ahora, como para llevarte al contexto internacional, ¿no? De cuanto tanto se habla de Saavedra Lamas. Rápidamente, ¿no? Como para ubicarlo, es una persona que pertenece, como dijimos con Vero, a la generación de 1910. Una generación muy importante, al igual que la generación de 1880 y 1902 también. Insisto, ¿no? Estamos ante una Argentina que está para algunos en el 5º lugar, en el 6º lugar mundial, mundial estamos diciendo, y competía con Estados Unidos. Vos fíjate que hay un diccionario en 1913 que dice que Argentina en esa época, en el futuro, va a ser el país que va a liderar Sudamérica. Es una persona que es un gran lector de Alberdi. En 1903 se doctora con la tesis con medalla de oro, que se llama El régimen municipal de la capital. Lee mucho un libro de Alberdi que es Derecho Público Provincial. También lee otro libro de él que es El crimen de la guerra, que lo hemos comentado muchas veces con Ricardo, ¿no? Hacer una vez un homenaje a Alberdi con este libro, que le inspiró mucho también a Saavedra Lamas en su idea
de derecho internacional. Ahora, Saavedra Lamas se preocupaba también por lo que era la condición social de los inmigrantes, los hijos de inmigrantes. Analizaba todo esto de su juventud. Él decía que era un país todavía que no estaba muy poblado y que había muchas diferencias sociales. Por esto quiero remarcar su condición de un conservador o un liberal reformista. No es que los liberales o conservadores no se abocaban a las cuestiones sociales. Es más, el primer presidente que usa las políticas keynesianas es Agustín Pero Justo, justamente el que lo convoca como canciller al doctor Saavedra Lamas. Esto es otra cosa como para tener en cuenta. Es muy joven diputado, en 1908, después en 1912. En esa época, por supuesto, tenemos las élites académicas y políticas porque muchos diputados y senadores son profesores de nuestra facultad de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Córdoba, las tres altas casas de estudios principales de nuestro país. Pero este joven diputado de casi 30 años interviene ya en cuestiones de derecho internacional. Cuando se hace un tratado de arbitraje celebrado con Italia, recordemos que Italia es la que provee la mayor parte de los argentinos en esa época, estamos hablando de 1907. Esto ocasionó una gran discusión del Procurador General de la Corte. En este proyecto intervinieron juristas notables como el doctor Luis María Drago, al que nosotros conocemos por la doctrina Drago, el doctor Roque Sáenz Peña, que fue el suegro justamente de Carlos Saavedra Lamas, y el doctor Carlos Rodríguez Larreta, que va a ser uno de los más grandes procuradores que tuvo la Corte en la historia. Entonces, tenemos la oposición del procurador, pero Saavedra Lamas dice que es una cuestión de argumentación, de interpretación equivocada del procurador. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la interpretación gramatical que a veces damos los abogados, ¿no? Y que a veces no se interpreta bien o usamos argumentos o chicanas jurídicas, ¿no? Resulta que esto es textual, ¿no? Lo que dice Saavedra Lamas. Nosotros firmamos este tratado con Italia, pero primero tenemos que resolver la cuestión jurídica acá en nuestro país. Y después recién de ahí ir a un tribunal arbitral. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo nuestra jurisdicción nacional. Esto es muy importante. Vero recién hablaba de nacionalismos. Esto, digamos, no es un chauvinismo barato de Saavedra Lamas, sino que es un principio de un hombre de bien. De un hombre de bien que pensaba mucho por su país. Entonces, hay una segunda oportunidad en que Saavedra Lamas también habla de estas cuestiones de arbitraje y es en 1911, cuando nuestro país firma otros tratados con Estados Unidos, Portugal, Francia e Inglaterra. Ahora bien, tenemos que remarcar que en esta época tenemos ya una rivalidad con Estados Unidos, de la celebración de los congresos panamericanos ya a fines del siglo XIX. Recuerden 1889, justamente cuando va un Roque Sáenz Peña joven, y otros juristas también argentinos, y empieza esa rivalidad. Tenemos que tener en cuenta que esta dirigencia, liberal, conservadora, también ve el apogeo de Estados Unidos y su deseo de tener la primacía en la conducción de los asuntos exteriores de Latinoamérica. Prueba de ello es que a partir de 1900 tenemos muchas intervenciones de Estados Unidos en muchos países latinoamericanos. Que esto no solamente es denunciado por gobiernos conservadores, sino, bueno, por radicales como Hipólito Yrigoyen también. Es decir, tenemos una política de neutralidad también que mantiene muchos gobiernos argentinos durante más de 60 años. Esto es algo como para remarcar también. Ahora bien, estos instrumentos de tratado que menciona Saavedra Lamas como un joven legislador, siguieron el modelo norteamericano, ¿no? Recordemos la famosa frase de Monroe, ¿no? América para los americanos, que a lo mejor ha sido interpretada de diferentes maneras. Ahora bien, estos tratados no firmados con estos países que dijimos recién,
y que provocó también todo un segundo debate en 1911 en el Congreso, lo aclara también Saavedra Lamas, diciendo que hay que respetar la soberanía de los países y después sí, por supuesto, ir a la Convención de La Haya, que hemos ratificado en 1899 y 1907. ¿Por qué? Porque Inglaterra había también protestado sobre esto. Entonces, Saavedra Lamas yo creo que tenía bien en cuenta lo que era el panamericanismo. Y no en palabras, sino que lo aplicaba. Lo aplicaba cuando explicaba todas estas cuestiones en el Congreso y también a los diplomáticos que tenían su representación acá en nuestro país, y después muy bien cuando ejerció como canciller. Él admiraba ese panamericanismo y por eso también se lo acusó de ser europeísta, pero en realidad Saavedra Lamas decía que nosotros íbamos a hacer un balance frente al poder de Estados Unidos, teniendo mucho contacto con las naciones latinas de Europa, ¿no? Estas naciones europeas, que especialmente serían Francia, España, Italia, iban a hacer un contrapeso contra ese expansionismo de Estados Unidos. Bueno, y acá quiero recordar a Theodore Roosevelt, ¿se acuerdan? Theodore Roosevelt, bueno, con su política gran garrote, que intervino en muchos países de Latinoamérica, con las críticas, insisto, del gobierno conservador argentino, ¿no? Y también, bueno, después del gobierno radical de Hipólito Yrigoyen. Estos principios que sostiene la primera década Saavedra Lamas, después van a ser defendidos en 1928, ¿no? Antes de la conferencia sobre conciliación y arbitraje de Washington, ¿no? Donde interviene también Saavedra Lamas, y que esto lo vuelca en unos libros de derecho internacional fabulosos, ¿no? Que se llaman La concepción argentina del arbitraje y de la intervención, ¿no? Recordemos que Drago, en 1902, había denunciado la intervención europea contra Venezuela por una cuestión del pago de la deuda externa. Entonces, tenemos este desempeño tan importante de Saavedra Lamas, que también lo refleja en otro libro, que es un libro un poco olvidado en estos tiempos, que es Tratados Internacionales de Tipo Social. Escuchen este título, Tratados Internacionales de Tipo Social. ¿Saben quién le hace el prólogo? Adolfo Posada. Adolfo Posada era un profesor español de la llamada Escuela de Oviedo, y que había también sido influenciado por Joaquín B. González para hacer el proyecto de Código Laboral en 1904, y que lamentablemente ni se trató, ¿no?, en la segunda presidencia de Roca. Ahora bien, estos tratados internacionales tienen que tener también un contenido social. Miren cómo innovaba Carlos Saavedra Lamas en estos conceptos de lo que era el derecho internacional o el antiguo derecho de gentes, ¿no?, como decía Francisco de Vitoria. Ahora también advertía Saavedra Lamas, porque también hubo una protesta por Inglaterra por la libre navegación de los ríos. Ustedes se acuerdan que Alberdi introdujo la libre navegación de los ríos en las bases en 1853. Un minuto, doctor Olaza. Ya voy terminando, muchas gracias. Entonces, Saavedra Lamas va a aclarar que nuestro país no va a hacer un abuso de esta libre navegación de los ríos nuestros, y que va a permitir que los países amigos puedan comerciar en nuestros ríos. Entonces, y terminando esto, ¿no?, porque la verdad que esto merece, bueno, un segundo encuentro, un tercer encuentro. Quiero remarcar que todo esto son antecedentes importantes a tener en cuenta cuando Saavedra Lamas recibe el premio Nobel por la conclusión de esa desastrosa guerra entre Bolivia y Paraguay, donde hubo intereses foráneos y donde hubo muchos muertos, y que esto, bueno, él lo trató muy bien a pesar de las presiones diplomáticas de otros países. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor doctor Sandro Olaza Pallero, por su excelente presentación. En tercer lugar, expondrá el profesor Francisco Gebhardt,
que será presentado por la profesora universitaria y magíster de Colombia y doctoranda de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, María Carolina Estepa Becerra. Adelante, María Carolina. Gracias, querido Rubén. Gracias a todas, a todos, a la profesora doctora Silvia Yurlani por convocarnos en este homenaje al doctor Carlos Saavedra Lamas. Y a continuación vamos a escuchar, luego de estas magníficas exposiciones de la doctora Verónica y del doctor Sandro, vamos a continuar con un alto nivel con el profesor Francisco Gerbar. El profesor Francisco es abogado de la Universidad Católica de Salta, es profesor universitario en varias universidades como la Universidad de La USAL, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Isidro, y coordina materias como Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Principios de Derecho Latinoamericano, Derecho Penal, Teoría del Delito, entre otras. Es un honor y es un gusto tenerlo acá, profesor Francisco. Por favor, el auditorio está muy atento a escucharle. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina, por la presentación. Gracias, Silvia, por la invitación. Gracias, Ricardo, Verónica, bueno, a todos los miembros del Foro Universal por la Paz. Y bueno, un placer estar acá en este evento. Bueno, hoy estuve pensando bastante cuál va a ser el eje de la charla, dónde va a transcurrir. Quise buscar algunas ideas originales, ahí Ricardo antes de empezar el foro nos advertía para que no utilicemos las fuentes más comunes de esta época, que es Wikipedia y todo este tipo de cuestiones tecnológicas. Así que bueno, estuve pensando bastante y la verdad que cuando escuchaba a Verónica y escuchaba a Sandro, me dieron el pie perfecto porque era un poquito hacia donde iba a apuntar la charla. Mi idea es tratar de contextualizar, tanto histórico como políticamente, a Saavedra Lamas. Es difícil, obviamente, porque es un periodo complejo de nuestra historia, sobre todo por lo que fue el golpe del 30, ¿no? 6 de septiembre de 1930. Creo yo, y muchos historiadores, creo que vamos a estar todos de acuerdo, que fue como un momento muy complejo y que al día de hoy todavía nos sigue provocando muchísimas complicaciones como país, ¿no? Porque creo que es el momento donde inicia, en cierto sentido, si bien la grieta estuvo siempre, pero creo que en el 30, con el golpe del 30, hay un antes y un después de nuestra grieta. Entonces, me quiero centrar ahí. Por un lado, bueno, siempre aclaro un poco, porque en general la invitación hacia mí viene porque soy familiar de Carlos Saavedra Lamas, no soy descendiente directo, sí compartimos ascendientes por el lado de mi madre, que bueno, los más conocidos obviamente, Cornelio Saavedra y Mariano Saavedra, que también fue gobernador de Buenos Aires. Y acá aparece un punto que sí quería rescatar, que a mí me toca desde el lado familiar, porque el primo, totalmente contemporáneo de Saavedra Lamas, se llamaba Mariano Saavedra Dávila, y en este punto lo voy a remarcar porque creo que es a donde quería enfocarme. Mariano Saavedra Dávila, primo de Carlos Saavedra Lamas, fue contrarrevolucionario de Uriburu. Contrarrevolucionario de Uriburu, que fue el ejecutor del golpe de Estado de 1930. O sea que Carlos Saavedra Lamas, junto a su primo Mariano Saavedra Dávila, cada uno con sus habilidades, ¿no? Mariano Saavedra Dávila era capitán del ejército, Carlos Saavedra Lamas era un diplomático, un profesor, un académico, cada uno con sus herramientas han intentado poner freno al golpe de Estado de Uriburu. Esto hay bibliografía por demás. De hecho, cuando quise buscar en Google no encontré nada. Hay que ir un poco más profundo y para encontrar estas cuestiones históricas. Esto me interesaba resaltarlo justamente por lo que hablaban Verónica y Sandro, ¿no? que muchas veces quizás desde ciertas ideologías o de ciertos lugares políticos se le critica o se le
no sé, como Verónica lo explicó muy bien, como que se lo pone de un lado que a veces el conservadurismo en el que se lo pone, y bueno, hay gente que no le gusta, o quizás por el simple hecho de haber pertenecido supuestamente a esos sectores, bueno, hay gente que quizá no comulga, o no termina de apreciar la obra de Saavedra Lama, porque creo que está ahí, porque muchas veces caemos en cuestiones políticas, nos pasa en todo, en Argentina creo que es un drama que tenemos como país, caemos en la discusión política en vez de analizar la obra de Saavedra Lama, la obra, tipo fue premio Nobel, que firmó un tratado antibélico, cantidad de cuestiones, una obra impresionante, y terminamos cayendo en analizando, no sé, si era no sé quién, o si pertenecía a no sé dónde. Entonces, ese punto, la verdad que bueno, tanto Sandro como Verónica me dieron el pie, y me interesaba rescatar esto, del primo, de él, y de él también, que fue muy crítico, por más de que participó y que fue canciller del gobierno de Agustín P. Justo, tuvo sus conflictos con el presidente Justo. Así que, poniendo como eje el 6 de septiembre del 30, donde se derroca el primer gobierno popular de la Argentina, de Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical, este golpe de Estado iniciado por Uriburu, en el que también, vamos a ser sinceros, esta famosa década infame que arranca en 1930, inicia mediante Uriburu, con participación de un joven Perón, que todavía era joven, obviamente, no vamos a decir que participó activamente del golpe de Estado, pero después esa década infame también termina con la revolución del 43, que termina con Perón como presidente. O sea que si nos ponemos de un lado o de otro, a lo que voy, en la famosa grieta, de un lado o de otro, podemos encontrar falencias, podemos encontrar cosas para criticar, podemos encontrar cualquier cosa. Lo importante es ver la obra, en este caso, ver la obra de Saavedra Lamas. Entonces, creo que esto quería destacar, que tanto él como su primo siempre han buscado un camino digno para la restauración del orden y las garantías constitucionales que se vulneraron en 1930. Después, ahí también se mencionó algo. Saavedra Lama fue rector de la UBA, 1941 al 43, y esta famosa grieta de la que hablábamos, estos famosos conflictos que no nos permiten crecer como país ni ponernos de acuerdo, llevaron al régimen de ese que gobernaba en ese momento a pedir a cesantear a 3 premios Nobel de la Paz. Primero, obviamente, Carlos Saavedra Lamas, había sido rector de la UBA, profesor de montones de universidades, presidente de la Academia Nacional del Derecho, había escrito el tratado antibélico. Todas esas cosas no alcanzaron para que el régimen que gobernaba en esa época lo cesantee de la UBA. También, misma suerte corrieron Hussein y Leluar, que habían sido, Carlos Saavedra Lama ya era Premio Nobel de la Paz, Hussein y Leluar, que fueron cesanteados, luego serían Premio Nobel ambos de Medicina. Así que es una historia la nuestra de persecuciones, de proscripciones, de conflictos políticos. O sea, no quiero con esta charla ni responsabilizar, ni tirar para un lado ideológico en particular, porque creo que no es el motivo de la charla. Pero sí poner el ojo en esto. Nos pasa desde 1930, donde fue el golpe de Estado, 1930, pasaron 90 años, hemos tenido, dentro de esos 90 años, en 50 hemos tenido 6 golpes de Estado, no nos hemos podido poner de acuerdo nunca, este es el gran conflicto que atravesamos como país. Otra cosa que me interesaba mencionar, también otro aspecto no tan conocido, de Saavedra Lamas, que él se casa con la hija de Roque Sáenz Peña, ¿no? Que fue el gran impulsor del voto que hasta ese momento era obligatorio. Pero Saavedra Lamas, junto con mujeres intachables e históricas como Alicia Moró de Justo, Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Cecilia Grierson, ellos integran un comité para el inicio de las discusiones y los proyectos de ley
del sufragio femenino. De hecho, bueno, Alicia Moró de Justo, junto a los legisladores, grandes legisladores de esa época del Partido Socialista, Mario Bravo y Alfredo Palacios, presentan en 1932 el primer proyecto de ley para el sufragio femenino. 1932, o sea, 15 años antes de que salga. Ya había un proyecto de ley. Después, bueno, podemos decir, también cada uno lo puede atribuir al que quiera, pero los que inician el proyecto de sufragio femenino es Alicia Moró de Justo, clarísimo. Que de hecho, cuando en la primera elección que las mujeres pueden votar, ella fue también proscripta, fue perseguida y también fue detenida, y no pudo votar Alicia Moró de Justo en las primeras elecciones en las que se permitía el voto femenino. De hecho, ella calificó la ley de sufragio femenino como una maniobra política y no como una conquista social. Así que bueno, temas muy interesantes y bueno, Saavedra Lamas participó, obviamente no era Alicia Moró de Justo, ni era el gran impulsor de este tema, pero estaba en esa comisión directiva con estas grandes mujeres, obviamente influenciado por su propia mujer, Rosa Sáenz Peña. Así que, bueno, ese era el eje de mi charla, más que nada tratar de reivindicar y de hacer hincapié en esto que mencionaron Verónica, Sandro, de que si caemos del lado de que era conservador, de si que era liberal, de si que perteneció a no sé quién, no, eso es lo que nos está causando daño. Nosotros tenemos que ver sus obras en el ámbito educativo, sus obras en el ámbito antibélico, frenó una guerra mediante su mediación. No estábamos hablando de, no sé, frenó una guerra, no mucha gente ha logrado, por algo fue Nobel de la Paz. Presidió la Organización Nacional del Trabajo, de la Sociedad de las Naciones, una obra muy extensa y muy valorable. Después si nos caemos en chiquitajes, en discusiones políticas sin mucho contenido, y bueno, a todos vamos a poder criticar, nadie va a quedar afuera de algún... No quiero usar expresiones muy populares, pero bueno, lo dejo ahí. Así que, y bueno, el legado de Saavedra Lamas justamente nos atraviesa porque es lo que nos falta diálogo, nos falta mediación, nos falta negociación, conciliación, pactos, lo que sea, pero estas son las herramientas que necesitamos, las que hace 100 años Saavedra Lamas ya empezaba a utilizar y con las que logró infinidades de cosas, y vemos las actuaciones de nuestras cancillerías los últimos años, y se ponen de un lado y después se ponen del otro, y todo es conflicto, nunca hay un intento de paremos la pelota, dialoguemos, conciliemos, negociemos, firmemos un pacto, lo que sea. Ese creo que es el legado que tenemos que seguir. Nosotros creo que la mayoría debemos ser abogados, esas son las habilidades que tenemos que desarrollar, las que en este legado que estoy comentando de Saavedra Lamas. Y bueno, obviamente donde tenemos que ir es a un nuevo pacto social, también es otra frase que a veces se utiliza mucho, pero es real. Necesitamos un nuevo pacto social como sociedad, como país, para poder salir. Un día, 4 años vamos para un lado, 4 años vamos para el otro, así es imposible. Y creo que es hoy, con esta pandemia, con todo lo que nos pasa, parecieran que en vez de lograr acuerdos, consensos, nos tiran nafta al fuego. Y eso como sociedad, como individuos, como personas, nos angustia, no encontramos voces que pongan un paño frío, que pongan paz. Así que bueno, esa era un poco la idea de mi charla, tratar de ver aspectos no tan conocidos de Saavedra Lamas y bueno, obviamente hacer hincapié en su legado. Así que muchísimas gracias a todos y un gusto. Muchas gracias, profesor Francisco Gebhardt, por su excelente exposición. Muy buenas tardes y muchas gracias, estimadas profesoras, estimados profesores y público por su presencia.
tenemos el inmenso gusto y honor de encontrarnos convocadas en el presente homenaje al profesor Dr. Carlos Saavedra Lamas, Premio Nobel de la Paz en su 85 aniversario y rector de la UBA en su 80 aniversario. En cuarto lugar, expondrá el profesor Dr. Ricardo Rabinovich Bergman, nuestro querido gran maestro y presidente honorario del foro, lo cual nos honra y alegra sumamente, agradeciéndole especialmente por hacer posible este evento y por su constante motivación y apoyo. Será presentado por la profesora universitaria y magíster de Ecuador y participante del programa de doctorado de la Facultad de Derecho de la UBA, Ana Eulalia Salgado Córdoba. Muchas gracias, Silvia. Y creo yo que realmente ha sido y es un privilegio ser parte de esta comunidad que veo siempre está presente y nos acompaña en nuestras metas, ideales y sueños. Y presentar a Ricardo me emociona en suma manera. Una persona tan valiente y luchadora. Ricardo me va a permitir expresarlo como yo lo puedo presentar según cómo lo he percibido como estudiante de los módulos del doctorado y cómo lo he seguido ya en su trayectoria que tiene, porque Silvia, y a todos debo confesar que me puse a investigar la vida de Ricardo y me encontré decenas de páginas. Y así, por ejemplo, anoté 40 libros de autoría individual y 47 libros en coautoría. Y luego todo su aporte, todo su trabajo, toda su investigación en distintas áreas y ámbitos del derecho, de la medicina, de la bioética, de diferentes aspectos de la filosofía del derecho, de la historia del derecho romano, del derecho latinoamericano, del derecho civil. Entonces, realmente, Ricardo es un ejemplo para todos nosotros, su vida y su trayectoria. Esa sensibilidad, esa solidaridad, ese amor a la diversidad, esa forma de querer en cada uno de sus actos transformar el mundo, en esa forma de amar la vida, realmente inspira a todos quienes hemos tenido esta gran oportunidad de ser parte de la Facultad de Derecho de la UBA. Usted como director del programa de cursos para el doctorado, del Departamento de Ciencias Sociales, usted como miembro del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho Argentino, como docente de diversas universidades nacionales y extranjeras, que hace llegar su voz como invitado en múltiples foros internacionales. Usted como presidente honorario de la Unión Chilena Argentina por la Integración Jurídica, de la Unión Brasileña Argentina con el mismo objetivo, y el Foro Universal de la Paz que nos congrega en este acto tan significado. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Le expresamos todos quienes estamos aquí. Y muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Andrea, Sandro, Verónica, mis profesores, y a quienes no han sido mis profesores, mis compañeros. Ya conozco a Carolina, a Rubén, a Francisco, a Amor de Fátima, a todos. Ricardo, suya es la palabra y perdóneme si le estoy restando minutos de ese precioso tiempo que lo vamos a escuchar. Gracias. No, gracias a ti, querida Eulalia. Qué exagerada. Pero no, muchísimas gracias desde el corazón. Me has puesto bastante avergonzado. Pero yo sé que tus palabras están movidas por el cariño. Yo
quiero empezar por felicitar a quienes me han antecedido hablando hoy, porque la verdad es que lo han hecho maravillosamente y he aprendido mucho y he disfrutado mucho de este evento hasta ahora. Y quiero felicitar muy especialmente a mi querida y brillante amiga Silvia Giurlani y a todo el Foro Universal para la Paz, porque yo no creo realmente que haya habido nunca en nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires un homenaje dedicado al gran Carlos Saavedra Lamas, que tuviera participación, aparte de Argentina, de Angola, o sea, África, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Ecuador. Esto yo creo que es una novedad, y esta es una novedad que obedece al nuevo perfil que ha ido tomando de manera ya indeleble, creo y espero, nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde hace 12 años, cuando abrió sus puertas el programa de cursos intensivos válidos para el doctorado. Esto generó una transformación completa en la proyección de nuestra facultad, que se convirtió en un polo de doctorado a nivel prácticamente mundial, generando este fenómeno que hoy en día tanto nos honra, de varios miles de mujeres y hombres de alrededor de 40 países de los 5 continentes que se encuentran y trabajan en conjunto y trabajan fundamentalmente por la paz y por un mundo mejor para vivir, para nosotros y para las demás especies que pueblan la Tierra. Así que yo creo que acá hay una relación muy grande entre ambas cosas, porque si no, difícilmente hubiéramos tenido este encuentro tan mundial. ¿Y cómo mejor homenajear a un hombre tan mundial como Saavedra Lamas, que con un encuentro abierto al mundo? Esto me parece importantísimo. Voy a hablar muy brevemente ahora, y la primera pregunta que me hago es: ¿por qué es el Departamento de Ciencias Sociales el que realiza este homenaje? Y podría tener muchísimas respuestas en ese sentido, pero la primera que me viene inmediatamente a la mente es que Carlos Saavedra Lamas encarna al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, porque el departamento reúne a 3 líneas de trabajo, de investigación, de docencia: la sociología jurídica, la historia jurídica y la economía aplicada a la política y al derecho. Y en las 3 líneas se ocupó, como bien lo han destacado mis maravillosos predecesores hoy a la noche, en las 3 líneas, aparte de otras más, se destacó Saavedra Lamas. Saavedra Lamas, primer profesor de sociología en la Universidad de Buenos Aires; Saavedra Lamas, profesor de economía política; Saavedra Lamas, profesor de historia constitucional, de historia jurídica constitucional. Entonces, me parece muy oportuno que el Departamento de Ciencias Sociales sea el que en esta oportunidad le rinda un muy cálido y muy profundo homenaje a ese gigante de Latinoamérica y del mundo. ¿Por qué la figura de Carlos Saavedra Lamas? ¿Por qué qué hay en Carlos Saavedra Lamas más allá del premio Nobel? Hay una realidad, vamos a ser políticamente muy incorrectos. Le han dado el premio Nobel de la Paz a más de un zapallo a lo largo de la historia del premio Nobel de la Paz. No siempre se le ha dado el premio Nobel de la Paz a personas que objetivamente o más o menos objetivamente se puede decir que se lo han merecido. Le han dado el premio Nobel de la Paz a algunos receptores que uno dice: hombre, qué presiones hubo ahí, qué lobbies, qué cuestiones funcionaron, qué ríos subterráneos para que el premio Nobel de la Paz fuera a parar en las manos de esta persona. Y en el caso de Saavedra Lamas, uno ve la historia
de este hombre genial, y uno dice, caramba, qué merecido fue ese premio Nobel, qué merecido fue ese premio Nobel. Y aquí voy a ir a algo que destacaron varios de mis queridos amigos y amigas que hablaron antes. Saavedra Lamas supo luchar por ideales, no por ideologías. Saavedra Lamas supo comprometerse con una idea de un mundo mejor y no tuvo problema en sentarse y trabajar junto con los socialistas, con estos, con otros. Saavedra Lamas creía en un mundo mejor, y cuando uno cree en un mundo mejor, entonces uno inmediatamente hace causa común con personas que tienen otros abordajes, otros pensamientos, y no piensa que son enemigos porque no piensan igual que uno. Piensa que son personas que ven el mundo de otra manera, pero que les mueve la buena voluntad y les mueve el común horizonte de una realidad que sea mejor para todos. No busca enemigos, busca socios para construir el mundo. Esto es algo que me impactó de Saavedra Lamas y que estuvo muy bien traído por quienes hablaron antes que yo. Otro aspecto que Sandro Olaza Pallero hoy lo remarcó muy bien, el tema de que Saavedra Lamas, y también lo decía Verónica Lescano Galardi, Saavedra Lamas defiende con una conciencia muy fuerte la propia cultura, la cultura argentina y la cultura latinoamericana. Hablábamos el otro día del concepto de patria grande en otro evento, la idea de una cultura latinoamericana que ellos la ven en gran medida, él y otras figuras más que fueron mencionadas por los expositores y expositoras anteriores, como una cultura que tiene un vínculo fuerte con Europa, que no es que por ese vínculo fuerte con Europa no tenga vínculo con las culturas americanas. Fundamentalmente, la cuestión está, como bien lo marcó Sandro, en los Estados Unidos. En decir, bueno, ¿en dónde vamos a buscar un vínculo cultural primario, más inmediato? ¿En Estados Unidos o en Europa? No, la línea de todo este sector era en Europa, fundamentalmente en Europa. Yo creo que estaban en lo correcto. Yo creo que estaban en lo correcto. Hay que ubicarse en el momento. Pero lo interesante es que la conciencia de la propia cultura en Saavedra Lamas no implica en ningún momento una falta de respeto por las otras, sino todo lo contrario, un nutrirse de las otras culturas, un respetar las otras culturas, un tener conciencia, incorporar lo bueno de las otras culturas. O sea, como bien dijo Sandro, no caer en un chauvinismo, no caer en una posición de un nacionalismo vacío, agresivo, excluyente. No, un respeto y una conciencia de que la propia cultura vale, pero siempre a partir del respeto y la consideración de las otras culturas y el aprendizaje de las otras culturas también. El otro aspecto que me impactó de Saavedra Lamas es su obsesión con la paz, su obsesión con el tema de la paz. Evidentemente, la cuestión de la paz y del derecho puesto al servicio de la paz y de toda una vida puesta al servicio de la paz no era una cuestión accesoria, tangencial, era algo que lo debía obsesionar. A veces quienes nos acercamos a la historia corremos el riesgo de creer que conocemos a las personas que estamos investigando, cuando en realidad nunca vamos a poder llegar a conocerlas, pero hay algunas ideas que nos surgen, y yo lo veo a Saavedra Lamas como un hombre obsesionado con la paz. Y hay una cosa que no puedo sacarme de la cabeza. En el año 1933 se va a firmar por parte de muchos países, luego fue creciendo el número de países que lo firmaron, el acuerdo de resolución de conflictos que se suele conocer como Pacto Saavedra Lamas, para terminar definitivamente con las guerras en el mundo.
O sea, ni más ni menos que un acuerdo para terminar definitivamente con las guerras en el mundo. Y uno no puede dejar de pensar, era el año 1933. Si este hombre hubiera tenido éxito, si este tratado hubiera sido firmado y respetado por más países, no hubiera habido Segunda Guerra Mundial. O sea, este hombre, estamos en 1933, faltaban unos pocos años para que estallara la Segunda Guerra Mundial. ¿No será que este hombre, como muchos más, en aquel año del 33, es el año en que Adolf Hitler llega al poder en Alemania? Es el fatídico año del acceso al poder del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. ¿No será que ese genial profesor de la Universidad de Buenos Aires, doctor de la Universidad de Buenos Aires, estaba desesperado porque veía que el mundo iba a entrar en una crisis terminal, catastrófica, que iba a llevar a la muerte a millones y millones de seres humanos? Y si se le hubiera llevado el apunte a Saavedra Lamas, no hubiera habido Segunda Guerra Mundial. Y esto, por supuesto que me hace pensar en que era un hombre ingenuo, entre comillas, si ustedes quieren. Pero ¿acaso se puede pensar en cambiar el mundo sin una cierta dosis de ingenuidad? ¿Se puede realmente soñar con un mundo mejor y con el derecho al servicio de más niñas y más niños que sonrían si no se tiene un cierto grado de ingenuidad? Los evangelios dicen que para llegar al cielo hay que ver el mundo con ojos de niño. Para cambiar el mundo, ¿no es necesario también a veces volver a una actitud de la infancia para observar la realidad? Porque solamente un niño puede llegar a tener la ingenuidad como para pensar que el mundo se puede cambiar, pero lo extraordinario es que el mundo sí se puede cambiar. Y esto, además, para cerrar, me parece que nos lleva a rescatar la importancia de los países periféricos, porque es notable que esto surgiera de un hombre de uno de los países más remotos de la Tierra. Junto con Chile compartimos esta situación extrema, extremadamente austral, extremadamente al sur, tan lejos de Europa, tan lejos de Europa, y más en esa época que no había vuelos como los que hay ahora, ni internet, ni plataformas como esta que estamos usando hoy. Y qué importante que es que las mujeres y los hombres que provenimos de los países periféricos, como los que hoy estamos reunidos aquí en gran medida, seamos conscientes de que tenemos el deber imperioso, impostergable e indelegable de cambiar el mundo. Gracias, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas, por permitirnos hoy en día recuperar autoestima, recuperar coraje y recuperar ingenuidad. Qué merecido tiene usted este homenaje, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido profesor Ricardo Rabinovich Berman, por su excelente exposición. Muchísimas felicitaciones. Y muchísimas gracias y felicitaciones, estimada profesora Verónica Lescano Galardi, estimados profesores Sandro Laza Pallero, Francisco Gebhardt, miembros del foro, por su presencia y participación como oradores. Y al estimado profesor Nelson Basile Neto y las estimadas profesoras Amor de Fátima Mateus, María Carolina Estepa Becerra y Ana Eulalia Salgado, por su presencia y participación como presentadores en el evento del día de hoy. También al coordinador, el profesor de la Universidad de Chile, Rubén Burgos, al cual agradecemos su participación. También quería agradecer a las autoridades de la facultad, al decano Alberto Güeres, al vicedecano Marcelo Gebhardt, a la secretaria académica doctora Silvia Nona, a posgrado y su director Leandro Vergara,
Y muchas gracias a los organizadores del evento, al Departamento de Ciencias Sociales, con su director Ricardo Rabinovich, a la vicedirectora doctora Andrea Gastrón y secretaria doctora Isabel González Nieves, al máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona y a sus directores, doctor Ricardo Rabinovich y José María Pérez Collados, a la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica y a su presidente, profesor Nelson Basile Neto, y a la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica y a su presidente, profesor Pablo Gres Chávez, y a los equipos internacionales que nos acompañan con su valiosa presencia de estudio e investigación sobre la historia, sociedad y cultura jurídica de África subsahariana, de estudio e investigación acerca del abordaje sociojurídico, histórico y económico, jurídico de los derechos de las mujeres y de los derechos de las personas LGBTQIQ+, de investigación, estudio y producción científica, policía, democracia y sociedad, y música y derecho. Bueno, también agradecer la presencia de los profesores Wilson Alves de Souza, Tania Mota, la profesora Lina Caloyas, la profesora Vilma Bergoglio y Elizabeth Silva. Bueno, después de tan enriquecedoras e interesantes exposiciones, entonces abrimos el espacio de intercambio al público, al cual también agradecemos. Así que... Por favor, querida Silvia, avisemos a nuestros muy estimados amigos y amigas que están aquí que las preguntas se hacen a través del chat. Así que quienes quieran hacer alguna pregunta o alguna intervención, por favor, lo hacen utilizando el chat y nosotros formularemos las preguntas o las responderemos según el caso. Siéntanse con plena libertad de usar el chat, por favor, para participar. Bueno, Silvia, creo que podemos entonces, pueden poner con Rubén un cierre a este hermoso evento y después pásenme porque quiero anunciarles el evento que tenemos ahora el jueves, esta semana, y que yo creo que no se lo tienen que perder. Así que luego, una vez que cierren el evento ustedes, con Rubén, pásame, es más, no me pases a mí la palabra, pásasela a Elizabeth Silva, que la veo allí, para que Elizabeth cuente un poco de qué se trata el evento del jueves, no a mí. Bueno, está bien. Bueno, después de... ¿Qué más agregar después de tan brillantes exposiciones brindadas y las presentaciones, coordinaciones y participación del público, ¿no? Como dijera el ilustre homenajeado, doctor Carlos Saavedra Lamas, la paz es un bien inapreciable que es indispensable mantenerla para dar a los hombres un mayor bienestar. Nuevamente, muchísimas felicitaciones a cada uno de los distinguidísimos expositores y expositoras, presentador y presentadora, y al coordinador Rubén. Gracias Silvia. Primero que nada, encantado y honrado de haber participado en este evento para homenajear a una figura tan significativa como la que hemos conocido hoy día en mayor profundidad. Y gracias a Silvia también por el trabajo de organización y preparación en el que he sido simplemente un obrero en apoyo a el gran y esforzado trabajo de Silvia, acompañado por los brillantes expositores y la oportunidad que nos da también el doctorado para hacer este tipo de eventos. Muchas gracias a todos y a todas.